en mis novelas trato de que sean de ficción histórica, trato de coger hechos de la historia que son curiosos, están relacionados con personajes o con obras importantes, son desconocidos y no están resueltos. Es totalmente verídico que a día de hoy Goya está enterrado en San Antonio de la Florida, en Madrid, sin cabeza. Hay una laguna ahí en la historia que nos permite ficcionar. Y es una novela de aventuras para dar una explicación a qué pudo pasar con el cráneo de Goya. Goya es un mundo en sí mismo. Estamos hablando de una persona que fallece en 1828 con 82 años, una edad anormalmente elevada, que trabaja durante 6 décadas, que pinta para 4 reyes. Es un personaje literario apasionante. Nos sentimos muy orgullosos como compatriotas de personajes que han hecho muchas cosas importantes. Creo que simplemente nos basamos en su obra o sus hechos destacados, olvidándonos de sus personalidades, sus miedos. Nunca profundizamos en el personaje para tratar de conocerlo un poco más. Yo siempre digo que yo soy un lector que de vez en cuando escribe alguna novela. Que exista un festival, y en este caso en Torrent, donde está la oportunidad de poder entrar en contacto personas lectoras y personas escritoras, escuchar esas mesas redondas, pero después a lo mejor también esa interacción un poco más privada, esa charla entre la persona lectora y la persona escritora, me parece que tiene una riqueza impresionante, increíble.